De mendigo a millonario, la historia inspiradora del joven negro que cambió su destino. Clara tenía solo 18 años cuando su vida se desplomó de un golpe brutal, como un terremoto que sacude los cimientos más fuertes que uno puede imaginar. La noticia de su embarazo estalló como una bomba en su hogar. Su familia no solo la rechazó, sino que la echó a la calle, como si cargara con la peor desgracia del mundo. La chica, tan joven y asustada, se encontró sola, temblando, en medio de una plaza fría, sin un lugar al cual volver. Sus manos temblorosas buscaban apoyo en su vientre, donde latía una vida nueva, un pequeño universo que ya dependía de ella. La gente pasaba mirando con ojos duros, murmurando juicios invisibles, pero afilados. Clara sentía el peso del mundo apretándole el pecho, el nudo en la garganta y la desesperación que le quemaba la piel. La noche cayó, y con ella la sensación de que no había luz al final del camino. Solo oscuridad y frío. Entonces apareció Marcelo, un hombre. Pero nada era tan simple. Marcelo parecía saber más de lo que decía. Sus ojos se oscurecían cada vez que Cayo, un joven distante y frío, cruzaba la casa. Vecino y casi desconocido, Cayo era el padre del niño, decía Marcelo. Pero en su mente sospechaba algo que nadie se atrevía a confesar. Que Cayo no era solo un hijo cualquiera, sino el hijo perdido que él tanto buscaba. Mientras Clara luchaba por adaptarse a esa rutina nueva y extraña, Bianca, la hermana de Cayo, comenzó a acecharla con una mirada llena de odio. Sus acusaciones eran brutales. Hablaba sobre supuestos malos cuidados, uso indebido de medicamentos, hasta lanzaba amenazas que caían como martillazos en el frágil mundo que Clara intentaba armar. Marcelo se plantó firme, decidido a defenderla a toda costa, aunque esa pelea parecía ir más allá de lo legal y tocaba heridas que nadie quería abrir. Los choques entre Clara y Cayo eran intensos, cargados de desconfianza y resentimiento, dos almas heridas que no sabían si pod. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La atmósfera en la mansión era densa, casi cargada de electricidad. Clara se quedó petrificada en el estudio, los papeles que había encontrado en sus manos temblando. Las verdades que contenían eran un tornado en su pecho. ¿Cayo no era el hijo legítimo de Marcelo? ¿Qué significaba eso? Una parte de ella quería gritarlo, pero otra prefería mantener la calma, esconder ese descubrimiento por un poco más. Marcelo entró en la habitación de repente. ¿Qué sucede? La pregunta flotó en el aire, un eco de preocupación. Clara tragó saliva, sintiendo la presión de su mundo desmoronándose a su alrededor. Nada, solo estoy pensando, mintió, evitando el contacto visual. El sudor le brotó en la frente. Sin embargo, la confusión se transformó rápidamente en pavor, cuando el grito desgarrador de un niño rompió el silencio. Era Enzo. Clara corrió hacia la habitación donde estaba el pequeño. Allí, su hijo yacía en el suelo, rodeado de juguetes, pero un rastro de sangre cubría su piernita. El corazón de Clara se detuvo. ¡Enzo! ¡No, no, no!
Su voz se convirtió en un grito. El horror la sumió como un sombrío océano. Marcelo la siguió, y lo que vieron los paralizó. Enzo estaba en el suelo, temblando, con los ojos muy abiertos, buscando el consuelo de su madre mientras la crisis del dolor se apoderaba de sus pequeños músculos. «Llama a una ambulancia», gritó Clara. Pero el dolor en su pecho era ensordecedor. «¿Qué pasó, cariño?». En su mente había 1000 preguntas, pero ninguna respuesta. Frente a ellos, la puerta se abrió de golpe. Era Bianca, la hermana de Cayo, con el rostro pálido y ansioso. «Tuvo un accidente», soltó, cada palabra cayendo como una losa. Pero esas palabras eran solo la fría superficie de un mar turbulento. «Fui yo. Me dijeron que podía jugar con él, y no pensé, él se cayó». Las lágrimas rodaban por su rostro, pero eso no calmó a Clara. «No confío en ti», murmuró Clara, mientras sus manos se aferraban a Enzo. «Tú no sabes hacer nada bien». La indignación y el miedo corrían como veneno por sus venas. Pero, en medio del caos, una mirada de Bianca se detuvo en los papeles esparcidos sobre el escritorio. Su rostro palideció y enseguida se volvió detrás de su hermano, quien, al escuchar el ruido, apareció por la puerta. «¿Qué hiciste?», bramó Marcelo, al ver a Cayo. Lo inesperado era que detrás de esa tensión familiar, Cayo sonrió con una calma helada. «No te preocupes tanto por el niño. Eso no es lo que importa». Clara se detuvo. Su corazón se detuvo junto con el tiempo. «¿Qué quieres decir?». La pregunta fluyó de sus labios, impregnada de miedo. Cayo dio un paso adelante, casi con un destello de locura en sus ojos. «Eres más importante de lo que crees, Clara. Este niño es solo una pieza del rompecabezas. Tú y yo tenemos más que solo un hijo en común». Las palabras se deslizaron como un veneno, una revelación que rasgó la realidad. ¿Qué quería decir? Las piezas se desmoronaban alrededor de ella. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un hilo tenso en el aire. El terror comenzó a danzar en su estómago, un sentimiento sombrío que la invadía. ¿Qué sabía Cayo que ella no sabía? La oscuridad, antes oculta, ahora parecía acechar desde cada esquina, esperando su momento. En ese mismo instante, el sonido de una sirena resonó a lo lejos. Clara se sintió como si el mundo entero se estuviera desmoronando. La angustia y la ansiedad invadieron la habitación. ¿Qué descubrimientos le estaban esperando? ¿Y cuál sería el precio de la verdad que estaba a punto de desvelarse? Mientras Enzo lloraba, la tensión crecía, un juego peligroso que apenas comenzaba. La sirena resonaba, cortando el aire, mientras Clara trataba de procesar las palabras heladas de Cayo. Su corazón retumbaba en su pecho. Cada latido era un recordatorio de la fragilidad de la vida que apenas comenzaba a florecer ante el caos. ¿Qué había querido decir con eso de ser más importante de lo que creía? Y lo peor, quería decir que había algo más entre ellos que solo la paternidad de Enzo. Sudor frío empezó a correr por su frente, cuando el grito de su hijo la sacó de sus pensamientos. El ambiente se volvió opresivo. Cada segundo un eterno eco de angustia. Clara se sintió arrastrada entre la confusión y el horror. De repente, el aire en la habitación cambió. Bianca, en un acto reflejo, corrió hacia Cayo, su rostro ahora lleno de miedo, como si viera algo que los demás no pod. «¿Qué sabes, Cayo? ¿Qué quieres decir con que él es solo una pieza del rompecabezas?». Su voz se volvió contundente, una mezcla de miedo y desesperación. Se hizo un silencio ensordecedor, donde ni siquiera el llanto de Enzo podía penetrar. La tensión era palpable. Clara sintió que el tiempo se había detenido, cada momento estirándose hasta desbordar. El aire había cambiado.
Una atmósfera eléctrica creaba una presión en su pecho, como si el mundo colapsara en torno a ella. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Un hombre mayor, con un semblante marcado por arrugas profundas y ojos cansados, entró como un fantasma. Llevaba en sus manos una caja de madera desgastada. Perdón por la interrupción, pero esto es urgente. Deben saberlo, dijo, su voz temblorosa. La habitación se congeló mientras todos los ojos se volvían hacia él. ¿Quién eres tú?, preguntó Cayo con desdén. Sin embargo, el hombre continuó, ignorando la pregunta. Dentro de esta caja hay cosas que cambiaron nuestra vida y que podrían cambiar la de ustedes. Con manos temblorosas abrió la caja. Un destello de luz reflejó en el rostro asombrado de Clara. Dentro había fotos, documentos amarillentos y un pequeño objeto que parecía un collar. Lo que hay aquí es parte de un secreto que ha estado oculto durante años. Clara, tú eres más importante de lo que piensas. Eres parte de esto. Eres parte de nosotros, dijo el hombre, indicando a Marcelo y Cayo. Las piezas empezaron a encajar en su mente, pero no de la forma en que esperaban. La verdad estalló como un fuego carmesí en su pecho. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Clara no podía procesar. La mirada del hombre se volvió intensa, ardiente. Tú eres la hermana de Cayo y él es tu hermano. El aire se tornó espeso. Clara se sintió desvanecer. Las imágenes de su vida comenzaron a desbordarse. Cada momento vivido junto a Marcelo, cada mirada compartida con Cayo, todo cobraba un nuevo significado. El mundo se volvió un torbellino de recuerdos, conexiones que no había imaginado. «No, eso es imposible», balbuceó, mientras la incredulidad la consumía. El llanto de Enzo se ahogaba en el fondo, ajeno a la tormenta emocional que se desataba. ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué hicieron esto? La rabia y el dolor emergieron, una ola imparable. Porque nunca fue el momento, Clara. No era seguro. Pero ahora debes conocer la verdad, dijo el hombre, mientras Clara sentía la tierra desvanecerse bajo sus pies. Los ojos de Cayo reflejaban la misma vulnerabilidad. No lo sabía. Nunca lo supe, murmuró, mientras la realidad se construía alrededor de ellos en una neblina turbia de secretos. Mientras la habitación se llenaba con este nuevo descubrimiento, la puerta se abrió de nuevo, esta vez dejando entrar una corriente helada. Clara se giró y vio a alguien más, una mujer con una expresión fría y decidida. ¿Listos para jugar a la verdad? Su voz era un susurro serpenteante que acechaba en el aire cargado de secretos. Aquel giro inesperado llenó la habitación con un tipo diferente de tensión. Clara, atrapada entre la revelación y el caos, sintió que el suelo se desmoronaba aún más. La historia de su vida iba a dar un rumbo completamente nuevo y oscuro. ¿Qué otros secretos ocultaban esos muros? ¿Estarían listos para enfrentarlos? El eco de la angustia y la incertidumbre resonaba, y mientras el llanto de Enzo se alzaba nuevamente, Clara entendió que todo lo que había creído, todo, Clara miraba al hombre con la caja de madera. Su corazón latía desbocado. ¡Ah! No puede ser. Las palabras apenas salían de su boca. Una mezcla de incredulidad y pánico. La revelación le pesaba en el pecho como una losa. ¿Era verdad? ¿Podía eso explicar el vínculo extraño entre Cayo y ella? Marcelo, con la mirada entre enfadada y desesperada,
Se acercó más a Clara. «Esto no tiene sentido. ¿Quién eres?», gritó al hombre, su voz repleta de furia. Pero Clara, aún tratando de procesar lo que había escuchado, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Sus pensamientos se agolpaban como olas golpeando contra las rocas. «Soy tu padre, Clara», dijo el hombre con voz temblorosa, y el tiempo se detuvo. Las palabras caían como piedras en un lago tranquilo, causando ondas de impacto que afectaban a todos en la habitación. Lo que había dicho era una bomba. El rostro de Clara se blanqueó, su mente se nubló. «¿Qué dijiste?», murmuró en voz baja, como si hiciera falta repetirlo para creerlo. «Tu madre y yo teníamos un acuerdo. Debería haber sido diferente, pero todo salió mal», explicó, su miedo palpable del aire. «Te he estado buscando desde que naciste». El silencio que siguió fue ensordecedor. El llanto de Enzo se desvaneció en la distancia y Clara sintió que el oxígeno se le escapaba. Su padre. Eso significaba que todo lo que conocía sobre su familia estaba construido sobre mentiras. Un nudo se formó en su garganta, una mezcla de ira y confusión. «¿Por qué no me buscaste antes?», gritó, su voz quebrándose mientras lágrimas ardían en sus ojos. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». La angustia convertía su dolor en rabia, una tormenta que no podía contener. Mientras tanto, Ayo, que había permanecido en un silencio tenso, retrocedió un paso, su mirada fija en su padre con una mezcla de miedo y desprecio. «No puede ser serio. ¿Eres un mentiroso, un estafador?». «No necesito esto», balbuceó, sus palabras llenas de inseguridad. La chispa de miedo crecía en sus ojos, revelando la vulnerabilidad que tanto intentaba ocultar. «Escucha, necesito que confíes en mí», insistió su padre, su voz reverberando con una urgencia diferente. «Este secreto no es solo mío. Afecta a todos, incluso a Enzo. Hay cosas que no entienden, y hasta que no lo hagan, todo seguirá en peligro». La tensión se tornó agobiante. Clara, sintiendo su gallardía flaquear, se enfrentó al hombre que decía ser su padre. «¿De qué hablas? ¿Qué peligro?». Su voz temblaba, pero el furor seguía latiendo bajo su piel. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Una sombra se deslizó en la habitación. Era otra mujer, con una presencia imponente. Su mirada fría cortaba como un cuchillo. «Ahora se están presentando secretos familiares», dijo con un tono de advertencia. «Porque si están aquí es que el tiempo se está agotando». El ambiente se volvió helado. Clara sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. Cada palabra aspirara entre la niebla del miedo. «He venido por algo que pertenece a todos ustedes», insistió la mujer, y de repente la caja de madera se iluminó con una luz casi sobrenatural. Aquello era más que un simple objeto. Era el portal a una verdad que podría destruir o salvar todo lo que conocían. «No estamos listos para esto», susurró Marcelo, su rostro pálido. No podía ser así. En un instante, Clara entendió que todo lo que había creído sobre la bondad de Marcelo estaba en la cuerda floja. Esa mansión concedía más secretos de los que siquiera podía imaginar. En ese momento, Enzo comenzó a llorar con más fuerza. Clara se giró hacia su hijo y en la confusión su instinto la llevó a él. El llanto del niño retumbaba en el fondo, resonando con los gritos ahogados de su propia vida. «¡Silencio!», rugió de repente la mujer, y los gritos de furia se apagaron como una vela.
Todos contuvieron la respiración. Lo que fuera que esta mujer sabía, estaba a punto de cambiarlo todo. Y justo cuando la tensión alcanzó su punto, el suelo tembló bajo sus pies. Las luces parpadearon y de repente un grito desgarrador sacudió la mansión. Una figura oscura apareció detrás de la mujer y Clara sintió como si el mundo se desmoronara. La historia no solo cambiaba en ese instante, sino que todo lo que alguna vez había creído se derrumbaba frente a sus ojos. Las sombras se acercaban y con ellas los secretos revelados prometían envolver y atrapar a todos en un juego mortal de verdades ocultas. ¿Estarían listos para enfrentar lo que estaba por venir? La historia se tornaba cada vez más oscura y ninguna respuesta parecía dejarla a salvo. El eco de la angustia y la incertidumbre resonaba en la habitación, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La mujer de mirada fría, que había entrado como un vendaval, parecía dispuesta a mantener su amenaza. «Si están aquí, es porque el tiempo se está agotando», dijo, haciendo que la tensión aumentara. De repente, el grito desgarrador de Enzo rompió el aire. El pequeño estaba de pie, convulsionando, sus ojos desorbitados mientras comenzaba a caer hacia atrás, como si el aire le faltara. Una ola helada surcó la sala. «¡No!», gritaron a coro Marcelo y Cayo, formando un solo ser atrapado entre el horror y la impotencia. La mujer avanzó, sus ojos fijos en Enzo. «No hay tiempo. Deben actuar rápido o perderás a tu hijo para siempre». La mirada de Clara se volvía más oscura. La sensación de pánico crecía y amenazaba con aplastarla. «¡Llame a una ambulancia!», gritó Marcelo, mientras su corazón palpitaba desenfrenado. Pero en ese mismo instante, una sombra se deslizó por la puerta. Era un hombre, alto y de apariencia inquietante, con una cicatriz cruzando su rostro. «No la necesitarán si hacen lo que digo», afirmó con una voz que sonaba como un trueno en medio de la tormenta. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó Cayo, retrocediendo mientras su mente procesaba la nueva amenaza. El extraño solo sonrió. «Soy quien tiene la respuesta, pero hay un precio que pagar por ello». Clara sintió que su mundo se quebraba en pedazos. «¿Qué sabes? ¿De qué hablas?». El miedo se mezclaba con la rabia. Era como si la realidad estuviera cambiando ante sus ojos, torciéndose en cada rincón. «¿Qué quieres decir con que voy a perder a mi hijo?». Sin más preámbulo, el hombre extendió una mano y reveló un pequeño objeto dorado, brillante como el sol. «Este collar es la clave. Si logras activarlo a tiempo, podrás salvarlo. Pero hay algo que necesitas saber primero». El aire se volvió espeso. «Tu madre no es quien crees». El impacto de sus palabras cayó como un hacha en el suelo. Clara sintió que su mente se tambaleaba. «¿Qué? ¿Qué dices?». «Tu madre, Clara, te abandonó por un pacto. Ella no es solo tu madre. Es parte de esta familia y tú tienes un legado que no entiendes». La habitación se volvió un torbellino de murmullos, voces elevándose en confusión y horror. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas, sin responder. «Si me dices la verdad, quizás pueda salvarlo», murmuró Clara, el llanto de Enzo resonando todavía. «¿Qué legado?». «El collar tiene poderes», insistió señalando el objeto brillante en su mano. «Si lo activas, no solo salvarás a tu hijo,
descubrirás todo lo que creías saber, la verdad detrás de tu familia, de Cayo, de Marcelo. Clara sintió que su corazón se rompía entre las piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. La mujer de mirada fría observaba con una mezcla de desesperación y expectación. ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo!, instó la voz entrecortada. De repente, Enzo se cayó al suelo, con el cuerpo tenso como una cuerda de violín. ¡Enzo!, gritó Clara, y se arrodilló a su lado. Sus lágrimas caían sobre el pequeño, y en un instante de lucidez comprendió que estaba a punto de enfrentarse a su propia historia. Y se lo tomó el collar dorado, lo sostuvo entre sus manos temblorosas, y susurró. En ese mismo instante, una luz cegadora los envolvió. La habitación se iluminó, como si todos los secretos estaban a punto de salir a la luz. El rostro de Marcelo reflejaba horror y curiosidad, mientras Cayo retrocedía, como si la verdad lo asustara. Clara sintió que el tiempo se detuvo. Todos contenían la respiración. El collar brillaba intensamente, presentando imágenes a su mente. Imágenes no solo de su vida, sino de un vínculo que no había imaginado. Y justo cuando la luz alcanzó su punto máximo, un grito desgarrador penetró en el aire, seguido del sonido crujiente de una puerta que se abría de par en par. Era otra mujer, esta vez de figura amenazante, que se acercó como un rayo, con una espada en mano. ¡Lo sabía! ¡No debiste tocarlo! Su voz era un eco de antiguas profecías. Las palabras estaban repletas de advertencias que Clara no podía comprender. La luz se apagó de golpe, dejando a todos en la oscuridad y el miedo. ¿Qué está pasando? La desesperación en la voz de Cayo rebotaba entre las paredes. La figura femenina Vienes de una larga línea de guardianes, pero has despertado algo que no es tuyo, y pagarás el precio. La revelación era demasiado. Clara se sintió desvanecer. La historia de su vida ya no era solo un relato de oscuridad y lucha, sino un enfrentamiento directo con un legado que amenazaba con devorarlos a todos. Mientras el silencio se establecía de nuevo, Clara sintió que su corazón se detenía. La realidad que conocía estaba a punto de desmoronarse. ¿Podría salvar a su hijo y a ella misma? El futuro se tornaba sombrío, y un frío sudor corría por su frente, dejando solo preguntas en su mente. ¿Qué harían ahora? La historia apenas comenzaba. El eco de la angustia y la incertidumbre resonaba en la habitación. La mujer de mirada fría, que había entrado como un vendaval, parecía dispuesta a mantener su amenaza. «Si están aquí, es porque el tiempo se está agotando», dijo, haciendo que la tensión aumentara. De repente, el grito desgarrador de Enzo rompió el aire como un cristal quebrándose. Clara, aún en shock, corrió hacia él. «¡Enzo!». Su voz era un grito de desesperación, pero cuando llegó, lo que vio la paralizó. El pequeño estaba de pie, convulsionando, sus ojos desorbitados, mientras comenzaba a caer hacia atrás como si el aire le faltara. Una ola helada surcó la sala. «¡No!», gritaron a coro Marcelo y Cayo, formando un solo ser atrapado entre el horror y la impotencia. La mujer avanzó, sus ojos fijos en Enzo. «No hay tiempo. Deben actuar rápido, o perderás a tu hijo para siempre». Clara sintió que su mundo se quebraba en pedazos. «Hola, llame a una ambulancia», gritó Marcelo mientras su corazón latía desenfrenado. Pero en ese mismo instante, una sombra se deslizó por la puerta. Era un hombre, alto y de apariencia inquietante, con una cicatriz cruzando su rostro. «No la necesitarán si hacen lo que digo»,
afirmó con una voz que sonaba como un trueno en medio de la tormenta. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó Cayo, retrocediendo mientras su mente procesaba la nueva amenaza. El extraño solo sonrió. Soy quien tiene la respuesta, pero hay un precio que pagar por ello. Clara sintió que su mundo se quebraba en pedazos. ¿Qué sabes? ¿De qué hablas? El miedo se mezclaba con la rabia. Era como si la realidad estuviera cambiando ante sus ojos, torciéndose en cada rincón. ¿Qué quieres decir con que voy a perder a mi hijo? Sin más preámbulo, el hombre extendió una mano y reveló un pequeño objeto dorado, brillante como el sol. Este collar es la clave. Si logras activarlo a tiempo, podrás salvarlo. Pero hay algo que necesitas saber primero. El aire se volvió espeso. Tu madre no es quien crees. El impacto de sus palabras cayó como un hacha en el suelo. Clara sintió que su mente se tambaleaba. ¿Qué? ¿Qué dices? Tu madre, Clara, te abandonó por un pacto. Ella no es solo tu madre. Es parte de esta familia y tú tienes un legado que no entiendes. La habitación se volvió un torbellino de murmullos, voces elevándose en confusión y horror. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas sin responder. Si me dices la verdad, quizás pueda salvarlo, murmuró Clara, el llanto de Enzo resonando todavía. ¿Qué legado? El collar tiene poderes, insistió, señalando el objeto brillante en su mano. Si lo activas, no solo salvarás a tu hijo. Descubrirás todo lo que creías saber. La verdad detrás de tu familia, de Cayo, de Marcelo. Todo. Clara sintió que su corazón se rompía entre las piezas de un rompecabezas que nunca había querido armar. La mujer de mirada fría observaba con una mezcla de desesperación y expectación. «Hazlo. Tienes que hacerlo», instó. La voz entrecortada. De repente, Enzo se cayó al suelo, con el cuerpo tenso como una cuerda de violín. «¡Enzo!», gritó Clara, y se arrodilló a su lado. Sus lágrimas caían sobre el pequeño, y en un instante de lucidez, comprendió que estaba a punto de enfrentarse a su propia historia. Sin pensarlo, tomó el collar dorado, lo sostuvo entre sus manos temblorosas y susurró. En ese mismo instante, una luz cegadora los envolvió. La habitación se iluminó como si todos los secretos estuvieran a punto de salir a la luz. El rostro de Marcelo reflejaba horror y curiosidad mientras Cayo retrocedía, como si la verdad lo asustara. Clara sintió que el tiempo se detuvo. Todos contenían la respiración. El collar brillaba intensamente, presentando imágenes a su mente, imágenes no solo de su vida, sino de un vínculo que no había imaginado. Y justo cuando la luz alcanzó su punto máximo, un grito desgarrador penetró en el aire, seguido del sonido crujiente de una puerta que se abría de par en par. Era otra mujer, esta vez de figura amenazante, que se acercó como un rayo, con una espada en mano. Las palabras estaban repletas de advertencias que Clara no podía comprender. La luz se apagó de golpe, dejando a todos en la oscuridad y el miedo. ¿Qué está pasando? La desesperación en la voz de Cayo rebotaba entre las paredes. La figura femenina enfocó su espada hacia Clara. Vienes de una larga línea de guardianes, pero has despertado algo que no es tuyo, y pagarás el precio. La revelación era demasiado. Clara se sintió desvanecer. La historia de su vida ya no era solo un relato de oscuridad y lucha, sino un enfrentamiento directo con un legado que amenazaba con devorarlos a todos. Mientras el silencio se establecía de nuevo, Clara sintió que su corazón se detenía. La realidad que conocía estaba a punto de desmoronarse. «¡Detente!», gritó Marcelo, pero la mujer movió su espada con furia contenida. «Tú también, Marcelo. Esto no se trata de ti, nunca lo fue». Las palabras marcaron como un rayo el corazón de Clara.
En ese instante, una ola de dolor la inundó. ¿Qué has hecho? ¿Qué te he hecho yo?, preguntó con la voz quebrada. Y en ese momento, la bruma de secretos se desdibujó ante sus ojos. «Soy la madre de Enzo», confesó la mujer con una calma helada. Clara sintió que el aire se le escapaba. «Y no solo eso, también soy tu madre. Eres parte de una historia más grande, Clara. El collar no solo te salva, revela el linaje de poder que llevas dentro». El mundo se volcó. La confusión, la ira, la sorpresa, todo la arrolló. ¿Era posible? Enzo, su hijo, ¿su verdadera madre era esa mujer con la espada? No, no puede ser, balbuceó. Time's running out, Clara. Si no actúas, todo se perderá. La mujer avanzó, su mirada desafiante como un fuego ardiente. Tienes un legado que reclamar y no voy a dejar que lo desperdicies. Clara miró a Marcelo, luego a Cayo, sus ojos llenos de desesperación y confusión. ¿Cómo me habías ocultado esto?, preguntó. Pero el mundo giraba. Los ecos de sus pensamientos chocaban con la revelación. Todo lo que creía se tambaleaba. La tensión era palpable. La verdad estaba revelada, pero con ello también se abría una nueva puerta de incertidumbre. ¿Cuál era el precio a pagar por esta salvación? Clara estaba atrapada en un juego donde cada movimiento tenía consecuencias dramáticas. Y justo cuando pensó que no podía ser peor, una sombra oscura emergió del rincón, como un relámpago. Era Cayo, con su mirada llena de rabia. Si lo que dices es verdad, entonces el verdadero enemigo está más cerca de lo que piensas. La atmósfera se congeló. ¿Qué quería decir? ¿Había más secretos en juego? La historia apenas había comenzado. La tensión era palpable. La verdad estaba revelada, pero con ello también se abría una nueva puerta de incertidumbre. ¿Cómo me habías ocultado esto?, preguntó Clara, su voz temblando entre lágrimas de furia y confusión. La mujer con la espada permanecía inmóvil, su mirada fija en Clara, como si pudiera leer su alma. «Lo hice para protegerte», respondió la mujer, su tono serio. «Pero el tiempo se está agotando. Todo depende de ti ahora». Clara sintió cómo un volcán de emociones erupcionaba en su interior. Siguió mirando a su hijo, Enzo, que aún yacía en el suelo, temblando. Ella sabía que no podía permitir que el miedo la dominara. «¿Qué legado? ¿Qué es lo que tengo que hacer?», preguntó con voz firme. Pero su corazón palpitaba con fuerza. La mujer asintió lentamente. Luego miró a Marcelo. «La respuesta está en tu pasado, Clara. Todo lo que creías saber sobre tu familia está lleno de engaños. Pero no hay tiempo para explicaciones largas». Sin aviso, un grito desgarrador atravesó el aire, y Clara sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo al escuchar la voz de Enzo. Se arrodilló junto a él, sintiendo el frío de su piel y la fragilidad de su cuerpo. «¿Qué está pasando, Enzo?», exclamó, aferrándose a él con desesperación. «¡Mamá! ¡Me siento extraño!». La voz de Enzo se apagaba. Su pequeña forma apenas podía mantenerse erguida. «¿Qué se le has hecho?», gritó Marcelo, mirando a la mujer con furia. «Si le ha pasado algo, juro que…». Pero justo en ese instante, el hombre con la cicatriz se adelantó, interrumpiendo a Marcelo. «¡Silencio!», su voz resonó como un trueno. «Se os advertí, el tiempo se acaba». Clara miró al hombre y de repente su atención se desvió al collar dorado que sostenía en sus manos. La luz que había emanado de él parecía ahora un eco distante. «¡Dame eso!», gritaron al unísono Cayo y la mujer con el espada. «¿Qué saben ustedes del collar?», cuestionó Clara,
una nube negra de inquietud cubriendo su mente. En ese momento, la figura del hombre se desvaneció, como un espejismo, y en su lugar apareció otra imagen, una sombra oscura difusa, que circulaba por el aire, envolviendo todo en una neblina aterradora. ¡No! Clara sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¡Enzo!, gritó nuevamente, y en ese instante todo cambió. La sombra tuvo un movimiento violento y el collar brilló con una intensidad desbordante. El grito de Enzo se cortó en seco. Clara se giró con horror y fue testigo de un espectáculo asombroso. La sombra se abalanzó sobre su hijo, envolviéndolo en un abrazo helado. ¡No! ¡No! ¡No!, gritó Clara, pero era demasiado tarde. En un parpadeo, la sombra absorbió a Enzo, y un instante después el niño estaba ausente. Clara sintió que el aire se le escapaba, como si el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué has hecho?», gritó, pero la mujer con la espada y el hombre con la cicatriz intercambiaron miradas, y pudo ver su preocupación. «No es solo tu hijo, Clara», dijo el hombre, ahora en un tono cargado de melancolía. «El destino de todos depende de lo que se ha revelado». Y en la penumbra se escucharon murmullos entre los demás. «¿Qué significa eso?», preguntó Cayo, con una revelación alarmante cruzando su rostro. «¿Se lo han llevado?». Clara sintió que la tierra se desmoronaba. Todo era confusión y horror. «¡Devuélvelo!», suplicó, rogando con desesperación. «Hay algo que no comprendes», dijo la mujer, y Clara notó que en su mirada se asomaban siglos de sufrimiento. La oscuridad no busca solo lo que fue, busca a quien tú eres realmente. Y por eso ha tomado a Enzo. El pánico llenaba la habitación, pero Clara permanecía firme. «¿Qué has dicho? ¿Quién soy realmente?». La mujer dio un paso hacia ella, y Clara vio una lucha en sus ojos. «Tienes un poder que ni tú comprendes. Eres la heredera de una antigua línea de guardianes, capaz de enfrentarse a la sombra. Solo tú puedes liberarlo». La idea la sacudió. Todo lo que había creído, todo en lo que confiaba se desvanecía. Clara era más de lo que jamás imaginó. «Pero Enzo», comenzó a decir, su voz quebrándose, «no puedo prometer su regreso. Pero hay una posibilidad». La mujer apoyó su mano en el hombro de Clara. «Una conexión inexplicable. Nunca serás la misma, Clara. Todo cambiará». Sudor frío cubrió su frente y su corazón latía desbocado. Todo lo que había perdido, todo lo que había ganado. «¿Por qué me dices esto?». La pregunta fue un susurro asustado ante una revelación traicionera y abrumadora. La habitación se llenó de silencio y tensión. La sombra había sacado lo peor de todos, desnudando secretos y transformaciones. Había más de una traición en juego, y la lección más devastadora aún estaba por llegar. Justo cuando Clara se armaba de valor para preguntar, el eco de un susurro recorrió la habitación. «La verdad no es siempre lo que parece. Hay un precio que pagar», resonó una voz ancestral. Clara sintió que la oscuridad comenzaba a retomar su lugar, un destino del que nadie podría escapar. El grito desgarrador de Enzo se volvió eco en su mente, mientras el mundo giraba en una espiral de confusión. Nadie sabía lo que vendría a continuación. Pero Clara entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesta a enfrentar la verdad sobre su familia y, lo más importante, sobre sí misma? El horror y la esperanza se arremolinaban en su interior,
dejándola tambaleándose en la cuerda floja entre la luz y la oscuridad. La tensión era palpable. La verdad estaba revelada, pero con ello también se abría una nueva puerta de incertidumbre. ¿Cómo me habías ocultado esto?, preguntó Clara, su voz temblando entre lágrimas de furia y confusión. La mujer con la espada permanecía. Pero el tiempo se está agotando. Todo depende de ti ahora. Clara sintió como un volcán de emociones erupcionaba en su interior. Siguió mirando a su hijo, Enzo, que aún yacía en el suelo, temblando. Ella sabía que no podía permitir que el miedo la dominara. ¿Qué legado? ¿Qué es lo que tengo que hacer?, preguntó con voz firme, pero su corazón palpitaba con fuerza. La mujer asintió lentamente, luego miró a Marcelo. La respuesta está en tu pasado, Clara. Todo lo que creías saber sobre tu familia está lleno de engaños. Pero no hay tiempo para explicaciones largas. Sin aviso, un grito desgarrador atravesó el aire y Clara sintió que el mundo se desmoronaba al escuchar la voz de Enzo. Se arrodilló junto a él, sintiendo el frío de su piel y la fragilidad de su cuerpo. «¿Qué está pasando, Enzo?», exclamó, aferrándose a él con desesperación. «Mamá, me siento extraño». Enzo se apagaba. Su pequeña forma apenas podía mantenerse erguida. «¿Qué le has hecho?», gritó Marcelo, mirando a la mujer con furia. «Si le ha pasado algo, juro que...». Pero justo en ese instante el hombre con la cicatriz se adelantó. «¡Silencio!», su voz resonó como un trueno. «Se los advertí, el tiempo se acaba». Clara miró al hombre y de repente su atención se desvió al collar dorado que sostenía en sus manos. La luz que había emanado de él parecía ahora un eco distante. «¡Dame eso!», gritaron al unísono Cayo y la mujer con la espada. «¿Qué saben ustedes del collar?», cuestionó Clara, una nube negra de inquietud cubriendo su mente. En ese momento, la figura del hombre se desvaneció como un espejismo, y en su lugar apareció otra imagen, una sombra oscura, difusa, que circulaba por el aire, envolviendo todo en una neblina aterradora. «¿No?». Clara sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¡Enzo!», gritó nuevamente, y en ese instante todo cambió. La sombra tuvo un movimiento violento y el collar brilló con una intensidad desbordante. El grito de Enzo se cortó en seco. Clara se giró con horror y fue testigo de un espectáculo asombroso. La sombra se abalanzó sobre su hijo, envolviéndolo en un abrazo helado. «¡Oh! ¡No, no, no!», gritó Clara. Pero era demasiado tarde. En un parpadeo, la sombra absorbió a Enzo, y un instante después, el niño estaba ausente. Clara sintió que el aire se le escapaba, como si el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué has hecho?», gritó. Pero la mujer con la espada y el hombre con la cicatriz intercambiaron miradas, y pudo ver su preocupación. «No es solo tu hijo, Clara», dijo el hombre, ahora en un tono cargado de melancolía. «El destino de todos depende de lo que se ha revelado». Y en la penumbra se escucharon murmullos entre los demás. «¿Qué significa eso?», preguntó Cayo, con una revelación alarmante cruzando su rostro. «¿Se lo han llevado?». Clara sintió que la tierra se desmoronaba. Todo era confusión y horror. «Devuélvemelo», suplicó rogando con desesperación. «Hay algo que no comprendes», dijo la mujer, y Clara notó que en su mirada se asomaban siglos de sufrimiento. «La oscuridad no busca solo lo que fue, busca quien tú eres realmente, y por eso ha tomado a Enzo». El pánico llenaba la habitación, pero Clara permanecía firme. ¿Quién soy realmente? La pregunta era un grito en su mente, una súplica por respuestas que nunca había imaginado.
Justo en ese momento, un retumbante sonido surgió desde las profundidades de la mansión, como un tambor resonando a través de las paredes. Aquello hizo que todos se detuvieran. Era un golpe repetido, cada vez más fuerte, como si algo antiguo estuviera despertando. Clara sintió un súbito escalofrío recorrerle el cuerpo. «No puede ser», murmuró el hombre con la cicatriz, sus ojos reflejando un terror que nunca había visto en él. «¡El portal se está abriendo!». La habitación se llenó de un cruel resplandor. Clara miró a su alrededor. La luz iluminaba las caras pálidas de los demás y sintió un terror agudo. «¿Qué portal?», preguntó, pero su voz se ahogó entre los ecos del retumbar. Antes de que pudieran reaccionar, la sombra se desvaneció en un giro sobrenatural, revelando una figura central, un hombre alto de rostro familiar, que emergió con una ferocidad oscura en sus ojos. Clara sintió que su corazón se detenía en su pecho. «¡Papá!», susurró perpleja. «No puede ser». Era su padre, pero no el que había conocido. Este hombre irradiaba un poder aterrador. «Has hecho bien en despertar, Clara. Pero hay más de lo que crees. Solo una hija puede reclamar lo que es de su linaje». El mundo de Clara se tambaleaba. Las conexiones, los secretos, todo se entrelazaba. «¿Qué has hecho?», preguntó, aterrorizada, al darse cuenta de la verdad. «Desperté el vínculo que llevas dentro. Eres parte de algo más grande. El legado del que hablábamos, Clara, no es solo una protección. Es poder, es control». En ese momento las piezas encajaron en su mente. Se dio cuenta de que su padre, aquel que la había dejado atrás, ahora era la clave maestra en la batalla por su hijo. La culpa y el miedo se aferraban a su pecho, pero algo más creciente le envolvía. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Clara, su voz temblando. «Quiero que tomes tu lugar junto a mí. Juntas podemos controlar la sombra y recuperar lo que es nuestro. Tienes el poder, Clara, pero primero debes elegir. ¿Que el amor o el poder?». Todo tambaleaba. Enzo, su vida, la familia, el legado. Clara estaba en el centro de una tormenta que no había buscado, y la decisión que se alzaba frente a ella era desgarradora. «¿Familia o poder?». Solo el tiempo lo diría. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Cada sílaba repetía el eco de una verdad que nunca imaginó. «No puedo ser parte de esto», murmuró, agachando la cabeza, incapaz de mirar a sus seres queridos. Marcelo la observaba, sus ojos reflejaban preocupación. Cayo tenía la mandíbula apretada, luchando con su propia confusión. «Todo depende de ti ahora», insistió la mujer con la espada. «Eres la portadora de un legado que puede destruir o salvar este mundo». Y justo en ese preciso instante, un estruendo retumbó como un trueno desde el fondo de la mansión. Las ventanas temblaron y una sombra oscura se abalanzó desde la entrada, atravesando la sala en un parpadeo. Clara se volvió hacia la puerta, horrorizada. Una figura espectral emergió y el aire se volvió denso, como si la mansión misma estuviera conteniendo la respiración. Era una mujer pálida como un fantasma, con ojos vacíos que parecían devorar la luz. «No permitiré que te lleven», dijo con una voz que sonaba como un susurro lejano, pero penetrante. «El precio ya ha sido pagado». Los rostros de todos se llenaron de pánico. «¿Qué significa eso?», gritó Cayo, retrocediendo un paso, mientras el hombre con la cicatriz se tensaba, consciente de que algo había cambiado. «¡Enzo!», Clara gritó, llevando sus ojos a su hijo. La oscuridad parecía danzar a su alrededor, tomando forma, tragándose cada rayo de esperanza. «¿Qué has hecho?», le lanzó a la mujer espectral. Su voz se transformó en un grito desgarrador.
La figura espectral sonrió de forma escalofriante. Tú también eres parte de esto, Clara. No todo es lo que parece, dijo, y en ese momento toda la tensión de la habitación estalló. La mujer extendió su brazo huesudo hacia Enzo, cuya pequeña figura yacía en el suelo, ahora rígida y sin vida. ¡No! Clara corrió hacia su hijo, pero la mujer la detuvo con un gesto. Es demasiado tarde. El pacto ha sido sellado, el suyo y el tuyo. Marcelo emitió un grito de desesperación, y Cayo miraba a su padre en busca de respuestas. Su voz era un hilo. Una oleada de comprensión atravesó a Clara, pero no podía procesar. La mujer había arruinado todo. De repente, los murmullos comenzaron a crecer, volviéndose un clamor colectivo de terror y desesperación. «La oscuridad busca lo que te pertenece, Clara», reveló la mujer espectral, y las sombras en la esquina de la habitación empezaron a moverse, como si fueran un torrente listo para ser liberado. El legado no es solo un poder, es una maldición. El corazón de Clara latía con furia mientras una imagen se formaba en su mente. Su madre, dejándola, entregando todo por un oscuro secreto. «¿Qué leyenda? ¿Qué pacto?», preguntó. Su adrenalina estaba al borde. Esa imagen la envolvió y, por un breve momento, Clara vio la verdad de su madre. Cómo huyó y por qué. Cómo eligió mantenerla a ella fuera de todo. Las palabras de la mujer espectral comenzaron a resonar con eco. «Eres más que un legado. La sangre que corre por tus venas es un doble filo». Cayo se interpuso, su voz resonando con determinación. «No dejes que te asuste, no nos va a separar». Pero Clara podía sentir la oscuridad acercarse como un imán invencible. Fue entonces cuando todo fue aún más oscuro. La sala tembló con una energía inquietante y de pronto el cielo se oscureció por una sombra abrumadora, como si toda la mansión intentara tragarlos. «¡Corran!», gritó Marcelo. Pero la mujer espectral solo sonrió. El caos se desataba. «Es demasiado tarde. La elección ya ha sido hecha. Las dos de ustedes son las elegidas para llevar el peso de esta nueva realidad», dijo. Y el verdadero horror se desató cuando Enzo, con su pequeño cuerpo, comenzó a levantarse. «¡No!». Clara se detuvo, su aliento se detuvo. El niño abrió los ojos. No eran los mismos ojos, eran vacíos. «¡Él no está aquí!», Clara gritó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El miedo la envolvía, mientras la figura de su hijo, ausente de su esencia, sonreía. «Alguien ha pagado por esto, mami». Clara sintió que el aire se le escapaba. Su mente daba vueltas, cuestionando la realidad. Entonces el rostro de Enzo se distorsionó y se volvió hacia ella con una voz que no era la suya. «Ya no soy tu hijo. Soy parte de algo más grande, algo que tú misma has desatado». Clara se tambaleó y el grito de Marcelo resonaba en el aire. «¿Qué significa eso?», le preguntó. Pero la atmósfera se convirtió en un caos absoluto y la revelación la golpeó como una ola gigante. Enzo ya no era solo un niño, era la llave. La sombra lo había tomado, pero no era solo eso. Era algo más que un contrato, más que un legado. Era un cambio irreversible. Clara sintió que el mundo se desvanecía y con cada palabra perdida supo que la esencia de su hijo había sido sacrificada. La oscuridad reclamaba. El terror llenaba la habitación, los ecos de una verdad que clavó hondo. Clara tenía que decidir. ¿Podría revertir esto? ¿Podría recuperar a su hijo o se convertiría en parte de esa oscuridad eterna? Mientras el caos crecía,
Clara supo que una batalla estaba a punto de llegar, pero esta vez la oscuridad tenía el control. El reloj seguía contando y su elección resonaba en el aire. El grito de Enzo se transformó en ecos de realidad perdida. ¿Qué haría Clara ahora? El aire estaba cargado de tensión y dolor. Clara, con el corazón latiendo desbocado, observaba cómo la figura de su hijo se transformaba, cómo Enzo ahora parecía más un espectro que un niño. El rostro de la mujer espectral se iluminó con una sonrisa fría. La oscuridad busca lo que eres, Clara. El legado que llevas dentro es poderoso, pero también peligroso. ¿Qué has hecho? Clara balbució, con la voz temblorosa. Cada palabra era un eco de miedo, una súplica ahogada. Suéltalo, devuélvemelo. El hombre con la cicatriz abrió la boca, como si estuviera a punto de hablar, pero las sombras empezaron a danzar a su alrededor, absorbiendo la luz. Eres la elegida, Clara, insistió. Tú eres la única que puede deshacer este mal. No puedo, no sé cómo. La desesperación colmaba su voz. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras extendía sus manos hacia Enzo. Quería traerlo de vuelta, sentirse segura en su abrazo, pero la oscuridad parecía apoderarse cada vez más de la sala. La mujer con la espada, ahora envuelta en un aura de luz brillante, dio un paso hacia Clara. Eres más fuerte de lo que imaginas. Tienes que concentrarte, usar el collar. La verdad de tu padre y tu madre está escondida en él. Pero no sé usarlo. ¿Por dónde empiezo? Clara sintió que un nudo le oprimía la garganta. La realidad se estaba desmoronando. «Recuerda quién eres», dijo la mujer, su voz resonando con fuerza. «El poder siempre ha estado en ti. La esencia que has heredado conecta con la luz y la oscuridad. Solo tú puedes decidir qué camino tomar». Entonces, una ola de energía recorrió la habitación y Clara sintió cómo una fuerza casi tangible la envolvía. Se acordó de su madre, de las historias que le contaba sobre héroes y guardianes, de las leyendas que había ignorado durante tanto tiempo. Tenía que tomar esa fuerza. Era el momento de pelear. Con un grito desgarrador, levantó el collar. Una luz cegadora emanó de él, y Clara pudo sentir cómo su esencia se unía a cada palabra de la verdad. Carl, el padre del que había estado huyendo, ahora estaba a su lado, y en un instante de claridad comprendió lo que tenía que hacer. «¡Enzo!», gritó, su voz resonando como un tambor en la oscuridad. Con el collar brillante en una mano, Clara se concentró en el frente de la habitación, sintiendo la energía fluir por su cuerpo. «Vuelve a mí, mi amor». La luz aumentó, envolviendo a Enzo, y la figura espectral fue empujada hacia atrás. La sombra que lo había atrapado empezó a desvanecerse, mientras Enzo abría lentamente los ojos, como si despertara de un largo sueño. «¡Mamá!», gritó el pequeño, su voz temblorosa y llena de amor. La habitación quedó llena de luz, y mientras las sombras se disipaban, Clara sintió como si un peso enorme se aliviara de sus hombros. El hombre con la cicatriz observaba atónito. La mujer con la espada sonrió, mientras la oscuridad se retrocedía. «Lo has hecho, Clara. Has roto el ciclo». Clara miró a sus seres queridos, abrazando finalmente a Enzo con fuerza. La luz se desvaneció lentamente, dejando una calidez en el aire. «Nunca te dejaré ir de nuevo», le susurró al niño, mientras él le devolvía el abrazo. Las figuras que antes eran seres de oscuridad se desvanecieron en el aire. «He fallado a mi familia», murmuró el padre, pero Clara, con una determinación renovada, miró hacia él.
No todo está perdido. Podemos reconstruir esto juntos, impulsarnos en lugar de caer. Cada uno de ellos, unido, comenzó a reconstruir lo que había caído, a forjar una nueva historia llena de amor y esperanza, enfrentando juntos cualquier oscuridad que estuviese por venir. Pero al final de su despedida, un destello oscuro apareció en el horizonte, mientras una risa sombría retumbaba a sus espaldas. Este no es el final, esto recién comienza. Y así, con el corazón lleno de amor y una nueva determinación, Clara supo que la batalla por su familia aún no había terminado, pero ya no estaba sola, estaba lista para lo que viniera. Antes de que te vayas, quiero que hagas algo importantísimo. Suscríbete ahora al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Y aplasta el botón de me gusta ahora para ayudar al algoritmo a seguir creciendo. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este final increíble. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué esperas que pase después? Tu apoyo es vital para seguir creando estas historias.